Este proyecto surge de la colaboración entre dos entidades, la Cooperativa de Artajona e INTIA como entidad coordinadora, para dar respuesta a una necesidad que hemos detectado en el sector. El objetivo es determinar el factor varietal y la eficiencia en el riego en el contenido de micotoxinas de maíz. Se enmarca dentro de la medida 16.2 de apoyo a proyectos piloto dentro del PDR, del Programa de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra. La Cooperativa de Artajona actualmente tenemos una superficie de maíz de 1.500 hectáreas. También tenemos secadero, entonces recepcionamos de otras cooperativas, pudiendo llegar a unos 35 millones de kilos de maíz. Este proyecto surge porque nosotros teníamos la inquietud con micotoxinas como proveedores. Entonces contactamos con INTIA para demostrar un poco con ensayos reales, con análisis y con todo, para poder decir a los socios qué manejo tienen que hacer con los cultivos. Las fusariosis son afecciones muy habituales en la agricultura y se encuentran extendidas a nivel mundial. En el caso concreto del maíz son provocadas por dos hongos, Fusarium graminearum y Fusarium moniliforme. Estos hongos son dos hongos de suelo, pero que son capaces, según las condiciones climáticas y de cultivo, de afectar órganos aéreos del cultivo. En el caso del maíz, si en los momentos de floración, que son los de mayor riesgo, se pueden producir las infecciones primarias, si tenemos condiciones de humedad y temperatura. En ese momento el hongo se desarrollará sobre la mazorca a lo largo del ciclo. Hemos planteado una serie de ensayos en 3 unidades de riego. Unidades de riego que habíamos detectado un nivel diferente de micotoxinas en años anteriores. Entonces, la principal innovación radica precisamente en aplicar diferentes estrategias de riego que pueden resultar más o menos eficientes, eso lo evaluaremos al final del proyecto, para el control de estos metabolitos, de estas micotoxinas. Por otra parte, sabemos que uno de los factores determinantes en la aparición de micotoxinas son las variables climáticas. Entonces, por ello se han instalado en este piloto una estación meteorológica móvil que nos va a ir registrando precisamente esas variables climatológicas para poder relacionarlas con el contenido de micotoxinas de maíz. Las estrategias consisten en lo siguiente. En la primera estrategia vamos a aportar riegos diarios, es decir, riegos de alta frecuencia con poca dosis de agua de riego. En la segunda estrategia, todo el riego lo haremos apoyándonos en la medida de sensores de humedad. Estos sensores nos irán reflejando el contenido de humedad en el suelo, seremos conscientes de la reserva que tenemos de agua para poder espaciar más los riegos, con lo cual iremos a riegos más espaciados y con mayor volumen de agua. En floración intentaremos no regar las plantas en este momento, ya que sabemos que tiene una alta incidencia en el contenido de micotoxinas. Lo que hemos planteado en este campo experimental está dentro de las parcelas experimentales que tenemos con distintos manejos de riego. En este caso es la estrategia de riego 1, en la cual se riega todos los días. Es un riego diario. Sobre esta estrategia de riego hemos planteado el ensayo habitual que realizamos de variedades. Son en este caso 30 variedades de maíz las que tenemos en este campo y 90 subparcelas. Ahora nos encontramos en una de las parcelas experimentales que estamos desarrollando dentro del PDR, y en ella nos vamos a centrar en estudiar sobre todo 3 factores agronómicos, como son la sensibilidad varietal, el ajuste de ciclo de las variedades a la zona en la que nos encontramos y las fechas de cosecha, que también van a ser determinantes en el problema que podemos tener con Fusarium en el maíz. Para ello vamos a realizar 3 recolecciones, una recolección temprana que ya se realizó a finales del mes de septiembre, alrededor de 25 grados de humedad del maíz, en la cual cogeremos muestra de las 30 variedades. Estas muestras se desgranan, se llevan a secar. Importante hacerlo todo en el mismo día para que no se acumule mayor cantidad de micotoxinas en el proceso, y de ahí contamos con la colaboración del laboratorio de Nasertic, que nos hará las evaluaciones de micotoxina en cada una de esas variedades. ¿Por qué son determinantes las fechas de cosecha? Bueno, el problema que vamos a tener con los Fusarium en maíz viene por 2 partes. Por un lado, el propio hongo nos puede provocar reducciones en el rendimiento del cultivo, y así como un empeoramiento de la calidad del grano, porque al final lo que se van a acabar produciendo son pudriciones en el grano. Por lo tanto, tendremos problemas de calidad de ese grano y reducción de rendimientos. Pero además existe un segundo problema, quizá que está siendo todavía más grave que este primer problema, que es la generación de micotoxinas debido al desarrollo del hongo sobre la mazorca de maíz.
Las micotoxinas son metabolitos secundarios que en el desarrollo del propio hongo se producen. La propia palabra lo indica, son toxinas que provienen del desarrollo de un hongo. En este caso, Fusarium graminearum nos daría micotoxinas de tipo DON-ICEA y el Fusarium molliforme nos daría micotoxinas del tipo fumonisinas. ¿Qué ocurre con estas micotoxinas? Bueno, que son tóxicas tanto para el consumo animal como para el consumo humano. Entonces ya actualmente existen límites para el consumo humano de ese producto y recomendaciones para el consumo animal. Por lo tanto, bueno, pues, es un tema que a nivel comercial cada vez está más vigilado por los clientes que puedan tener las cooperativas agrícolas, como son las casas de piensos, ganaderos, etc. Entonces, bueno, pues va cobrando una importancia muy grande. Y ahí entra el factor de la fecha de recolección. Cuanto más tiempo tengamos el hongo desarrollándose en el campo sobre la mazorca de maíz, más micotoxinas va a acumular esa mazorca de maíz, ese grano. Estamos en el laboratorio Nasertic, donde recepcionamos las muestras del proyecto PDR de micotoxinas que nos traen del campo. Una vez tenemos los resultados de los análisis, emitimos un informe que se lo enviamos a INTIA. Las muestras nos las están trayendo periódicamente en función de la cosecha y piensan hacer un estudio de creo que unas 180 muestras para este 2022 y otras 180 para el 2023.